Hello everybody, how are you today? Today is weekend. Hoy es fin de semana. Thank you very much for being here with us during all the week. Gracias por estar con nosotros durante toda la semana siguiendo todas las clases de Talk. Thank you very much. Bueno, y aprovechando pues el fin de semana antes de irnos a un sábado pues de descanso y todo, ¿qué les parece si vamos a ver por última vez la pregunta de esta semana? The question of the week. Y tengo que explicarles algo muy interesante para estas dos preguntas que las hemos planteado durante toda la semana. ¿Qué les parece si vemos primero de qué es lo que les estoy hablando? Vamos a ver. All right, and those are the questions of the week. Esas son las preguntas de la semana. Hemos estado analizando la diferencia entre estas dos preguntas. La una dice, what is your mother like? And what does she look like? Primero vamos a repetirlas, ¿ok? 1, 2, 3. What is your mother like? And what does she look like? Y bueno, antes de continuar con las respuestas, quiero que me pongan atención un momentito, quiero que me acompañen al pizarrón. Quiero indicarles algo muy importante de estas dos preguntas. Ok, miren, estamos viendo pues que estas dos preguntas lucen igual, pero preguntan algo muy distinto. La primera, observen que tiene el verbo to be. What is she like? Y la otra dice, what does, quiero que comparen, what does she look like? Y quiero que observen, hay una diferencia muy grande entre esas dos preguntas. La primera, quiero que observen que esto no es un verbo. El like en esta pregunta está como preposición de comparación. What is she like? Estamos averiguando de qué es ella, cómo. Esa sería la traducción literal. Pero estamos traduciendo como qué es ella, cómo es ella, cómo es ella. El like aquí no es verbo. Eso tiene que estar muy claro. Por lo tanto, estamos utilizando el verbo to be. Ahora, comparen esto. El look like es un verbo. Y cuando tenemos presente un verbo en la oración, necesitamos un auxiliar. Y como en esta situación estamos hablando de un tiempo presente, estamos utilizando este auxiliar en tiempo presente. What does she look like? Lo utilizamos porque tenemos aquí presente pues, este verbo. What does she look like? What is she like? No se olviden que what is she like nos está averiguando de la descripción de personalidad y what does she look like estamos viendo de la descripción física. Y veamos algunos ejemplos con la pregunta de la semana. ¿Qué les parece si vemos las respuestas a estas preguntas? Veamos la primera. Ahí tenemos. What is your mother like and what does she look like? Vamos a ver la primera respuesta. Okay, so what is she like? What is your mother like? Miren, y la respuesta es muy fácil, sencilla. Dice, she is fun and outgoing. She is fun and she is outgoing. Estos dos adjetivos que vemos presentes en la respuesta están hablando de descripción de personalidad. What is your mother like? She is fun and she is outgoing. Dos adjetivos que me señalan personalidad. Ahora, si queremos hablar de la descripción física, como les había explicado en el pizarrón, vamos a utilizar la siguiente pregunta en la cual vamos a utilizar el verbo look like. ¿Qué significa este verbo look like? Pues significa verse o lucir. Hablando de apariencia física, veamos. What does she look like? What does she look like? ¿Cómo es ella hablando de apariencia física? Well, she is tall, she is thin, she has long hair, and she has brown eyes. This is
physical description. It's not a personality description. We are talking about physical description. So let's practice the conversation. What does she look like? What does your mother look like? She is tall. She is thin. She has long hair and she has brown eyes. So we're talking about physical description. All right. Ahora, si ustedes comparan, las dos preguntas son muy distintas. La una pregunta sobre personalidad y la otra sobre apariencia física. Vamos a ver otro ejemplo para que esto pues nos quede mucho más claro. Veamos este ejemplo. Y ahí tenemos otra mamá. Miren, estamos haciendo la misma pregunta. What is she like? What is she like? ¿Cómo es ella? Hablando de personalidad. She is strict. She is intelligent, but she's very strict. Miren que estamos dando otros dos adjetivos que nos hablan pues de personalidad. She's intelligent. She's smart. Es lista, es inteligente. But she is strict. She is strict. Es estricta. She's very strict. Entonces, no se olvide, esta pregunta estamos hablando de la personalidad de nuestra mamá. Y si ustedes quieren cambiar el personaje, pues no poner su mamá, pongan su abuelito, su papá, su vecino, su mejor amigo, Pedro, José, Manuel. Simplemente tienen que reemplazar, en lugar de poner mother, pongan un nombre. Por ejemplo, what is Pedro like? What is María like? What is Guillermo like? What is your father like? What is your best friend like? All right. Estamos hablando de apariencia, pues, perdón, estamos hablando de personalidad. She's intelligent and she's strict. Ahora vamos a aplicarle a la mamá que estamos viendo en la fotografía la otra pregunta. Vamos a describir de la apariencia física. ¿Cómo se ve? Vamos a ver. Y ahí tenemos, what does she look like? Y no se olviden este adjetivo, perdón, este verbo look like tiene que ir acompañado de su auxiliar. What does she look like? Utilizamos pues el auxiliar porque tenemos ahí el verbo. What does she look like? Well, she wears glasses. She's wearing glasses. And she's a little bit heavy. Y es un poquito gorda. She's heavy, a little bit heavy. And she wears glasses. She wears glasses. Utiliza lentes. And she's a little bit heavy. All right. Bueno, espero que les haya gustado la pregunta de la semana. A mí me encanta hacer este segmento, ya que pues reforzamos vocabulario y también contestamos de manera indirecta ciertas dudas que ustedes nos hacen llegar a través del correo electrónico. Y hablando de correo electrónico, en la parte de abajo ustedes podrán ver a cuál dirección de correo nos pueden escribir con todas sus dudas y todas sus preguntas. talk@utn.edu.es. Es muy importante que nos hagan llegar todas sus dudas y sus inquietudes. El día de hoy pues nos han escrito y nos han hecho llegar la siguiente pregunta. La vamos a leer juntos todos ahí en casa. Vamos a ver. Pues en esta ocasión nos escribe María José Flores de la ciudad de Ibarra. María José, thank you very much for your question. Muchas gracias María José por la pregunta. Vamos a ver qué es lo que nos está queriendo consultar María. Dice, por favor agradecería su ayuda en el uso de can. Okay. A veces se vuelve muy difícil de estructurar las oraciones. Saludos María José. Okay, thank you very much for your question María José. Thank you very, very much. Bueno, entonces, tal vez a la mayoría de nosotros cuando estamos aprendiendo un idioma se nos hace muy difícil ciertas cosas. Pero les diré a todos ustedes y a ti, María José, que nos estás viendo a través de UTV, que no es muy difícil hacer oraciones con este can. Can es un verbo modal que actúa como auxiliar. ¿A qué me refiero? ¿Qué les parece si me acompañan al pizarrón a darle la respuesta a esta pregunta interesante que nos hace María José? Vamos. Bueno, déjenme únicamente borrar esto. Ok. Y vamos a dar respuesta. Como les habían dicho, pues can es un verbo modal, así se les llama. Es un verbo modal que se lo utiliza para expresar habilidad. Si ustedes quieren decir, por ejemplo, yo puedo,
nadar, yo puedo tocar la guitarra, o yo puedo hablar otro idioma, o si ustedes quieren decir a qué horas puedo venir, o todas las veces que ustedes quieren utilizar el verbo en español poder, pues van a utilizar esta palabrita can. Recuerden, es un verbo modal que expresa habilidad. Can. Ok, can. Y para pronunciarlo, pues no vamos a decir can, vamos a decir un poquito parecido a can. No sé si ustedes recuerdan el novio de la muñequita esta, la Barbie, se llama Ken. Bueno, ese sería más o menos el sonido que le vamos a dar a este verbo, can. Pero eso no es tan importante. Lo importante es que este can lo vamos a utilizar en tres formas. Cuando vamos a hacer una oración o un statement, cuando vamos a hacer una afirmación, cuando vamos a hacer un negative statements o oraciones negativas, negative sentences, y cuando vamos a hacer preguntas, questions. Entonces, este verbo can lo vamos a utilizar en tres formas. Statements, cuando vamos a hablar de manera positiva, es decir, vamos a utilizar el verbo modal en una manera positiva. Ok, sorry. Oops. O cuando vamos a realizar una negación, vamos a decir algo en forma negativa, vamos a utilizar de esta manera. Y cuando vayamos a realizar una pregunta. Entonces tenemos tres formas de utilizar el verbo modal can. ¿Cómo se utiliza el verbo modal can? Cuando vamos a hacer un statement, una afirmación, súper fácil. Miren, aquí voy a poner una persona, que lo vamos a denominar sujeto, y luego de eso vamos a poner can. Súper fácil, miren. Tengo una persona y pongo can. ¿Cómo voy a hacer una forma negativa de esto? Es casi exactamente pues lo que tenemos en la parte de aquí. Can. Pero vamos a hacer una contracción negativa aquí. Can't. Este can't viene de contraer el can más la partícula not. Can, not. Y déjenme explicarles en la parte de aquí. Can plus not. Yo al contraer estas dos, que sería poder más no, sería can't. Entonces tengo la contracción. Miren. Entonces, para hacer una negación, simplemente la persona y can. Para hacer una negación, la persona y can't. Miren, can't. Es muy importante la finalización de la pronunciación. ¿Y cómo voy a hacer una pregunta con can? Super easy, very, very easy. Lo que voy a hacer es poner el auxiliar al inicio de la oración. Can, y aquí pongo la persona. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué tal si pues en la primera oración queremos decir, yo puedo tocar la guitarra? Súper fácil. Entonces voy a poner la primera persona aquí, I. Luego voy a poner el can, que es el verbo modal que expresa habilidad. I can, dice yo puedo. Y aquí voy a poner el verbo que a mí se me ocurre. En este caso voy a poner play. I can play the guitar. The guitar. Miren, un error muy común que suele ocurrir es pues que aquí solemos poner el to. I can't to play the guitar. Esto lo vamos a obviar, no vamos a hacer eso. No está correcto decir I can't to play the guitar, sino I can play the guitar. I can play the guitar. Digamos que quiero cambiar este verbo y quiero decir yo puedo nadar. I can swim. Ustedes dicen, pues yo puedo hablar inglés. I can speak English. O pueden decir, yo puedo cocinar. I can cook. Easy, right? Ahora, ¿qué va a suceder si ustedes pues quieren decir de manera negativa? Dicen, pues yo no puedo cocinar, yo no puedo hablar inglés, yo no puedo nadar, yo no puedo tocar la guitarra. Pues vamos a hacer el ejemplo aquí. Ok, tenemos aquí el sujeto. Ok, pero vamos a cambiarle de persona. En el primer ejemplo pusimos ahí
¿Qué tal ahora si este sujeto, a esta persona le damos un nombre? Digamos Pepito, ¿ok? Pepito. Pepito, entonces vamos a decir que Pepito no puede pues nadar. Cambiemos de verbo aquí, digamos Pepito can't swim. Miren, súper fácil. Pepito can't swim. ¿Y qué tal si yo quiero decir que Pepito no puede tocar la guitarra? Fácil. Este verbo le pongo acá. Pepito can't play the guitar. ¿Y qué tal si Pepito no puede hablar? Pepito can't swim. Pepito can't speak English. Súper fácil, ¿verdad? Ok, ahora, ¿cómo vamos a hacer preguntas? Vamos a ver a continuación cómo se hace una pregunta. Miren, tengo que poner aquí can antes y luego pues tengo que poner el sujeto al que me voy a referir. ¿Qué tal si ponemos otro sujeto aquí? Pongamos aquí 2 personas, porque como sujeto puedo poner 2 personas. ¿Ok? En este caso voy a poner 2 personas y a esas 2 personas les voy a dar este pronombre, they. Uy, pero si ustedes se dan cuenta, para hacer una pregunta tengo que primero poner el can y aquí me ocurrió un error. Entonces vamos a poner primero pues el verbo modal. Can y luego el sujeto. Y aquí ponemos el verbo que se nos ocurra. Ejemplo, puedo decir, ¿ellos pueden hablar inglés? Can they speak? Can they speak English? All right. Easy, right? Entonces, ¿cómo voy a hacer preguntas? Súper fácil. Voy a poner el sujeto en la parte principal, luego el verbo modal. Cuando quiero hacer una afirmación, si quiero hacer una negación, I con can't. Y si quiero hacer pregunta, pues lo que tengo que hacer es poner el verbo auxiliar al inicio de la oración. Easy, right? Ahora vamos a ver un resumen de toda esta explicación en esta diapositiva. Ok. Entonces, si quiero realizar preguntas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Can plus subject. Y miren, para hacer una pregunta primero va el can. Dice, can I go to the restroom? Y esta es una pregunta muy típica que siempre la realizamos cuando estamos en clase. Dicen, can I go to the restroom? Can I go to the restroom? Observen que el verbo modal está al inicio de la oración. Can I go to the restroom? Ahora, ¿cómo voy a hacer una oración positiva? Súper fácil, primero va el sujeto. I can speak English. I can speak English. Primero va el sujeto, luego va el verbo modal, can. ¿Y cómo voy a hacer una oración negativa? Súper fácil, solo tengo que decir can't. I can't play the guitar. I can't play the guitar. No, I'm bad at playing the guitar. I can't. It's just difficult. I can't play the guitar. Okay, thank you very much. Thank you very much, María José, por la pregunta que nos acabas de realizar. Y todos ustedes los que están observándonos en casa, espero que les haya gustado esta explicación. Lo que vamos a ver en este momento es el tema para el día de hoy. Miren, y vamos a aprender un poquito de vocabulario que tiene que ver con la moda. ¿Cómo se dice palabras como está de moda o está fuera de moda o está ya, estas 2 frases? Hay muchas maneras de decir está de moda, está fuera de moda o esto es lo que está in. ¿Okay? En español miren como que tenemos 2 frases. En inglés vamos a aprender algunas y eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Talking about fashion. So we're going to learn a little bit of vocabulary. Vamos a ver el primer ejemplo. All right. Miren, what's the in thing? Y espero que ustedes ya estén anotando en sus cuadernos. What's the in thing for hairstyle in women? What's the in thing? Miren, y esta frase the in thing, literalmente estamos diciendo cuál es la cosa que está adentro. Si ustedes le traducen literalmente, pues no tiene mucho sentido.
Cuando nosotros vamos a hablar de moda y hablamos de vestidos, ropa y etcétera, vamos a utilizar esta frase, the in thing. What's the in thing for hairstyles? ¿Cuál es la cosa que está de moda en los cabellos? What's the in thing? So what's the in thing for hairstyle? And women, we have the answer. Short hair is in style these days. Short hair is in style. In style es otra expresión en inglés que significa está de moda. Si ustedes quieren decir, por ejemplo, los zapatos negros están de moda, dicen black shoes are in style. O pueden decir black shoes are the in thing. These days, black shoes are the in thing. Or black shoes are in style these days. Entonces vemos dos palabritas que nos ayudan a hablar para decir está de moda. The in thing o in style. Ahora, ¿qué les parece? Si tenemos tiempo, vamos a ver dos palabras más para hablar, para decir está fuera de moda, no está a la moda. ¿Cómo se dice eso? Ok, y ahí vemos pues una persona que está totalmente fuera de moda, ¿verdad? Y la pregunta decimos, what clothes are going out of style? Si ustedes se fijaron, la diapositiva anterior decía in style, que significa dentro. Lo opuesto a dentro es out of style. So what clothes are going out of style these days? What clothes are going out of style? ¿Qué ropa están pues ya saliendo de moda? O sea, ya están acabándose de la moda, ya no están a la moda. Y ahí tenemos un ejemplo, dice plaid pants. Plaid pants, ustedes pues que están anotando en sus casas, plaid pants es los pantalones que el joven de la foto está usando. Pantalones a cuadros. Plaid pants are, la anterior, vamos a ver. Regresémosle un poquito. Ahí. Plaid pants are out of fashion. Y esta es la traducción más literal que ustedes van a poder encontrar. Out of fashion significa fuera de moda. Out of style o out of fashion es similar. Plaid pants are out of style o pueden decir plaid pants are out of fashion. Y si tomamos el ejemplo anterior y decir, bueno, los zapatos negros pues no están a la moda, están fuera de moda. Black shoes are out of fashion o black shoes are out of style. O pueden decir las corbatas pues ya están fuera de moda. Ties are out of fashion. Vamos a aprender dos palabritas más. Ok, miren, y esto sería otra forma de decir que está a la moda. Y miren que estamos utilizando nuevamente la palabra in, que significa dentro, algo que está dentro de la moda. ¿Qué dice? Pues, what style is in fashion? What style is in fashion for guys these days? So what style is in fashion for guys these days? Do you know? So what style is in fashion? ¿Qué estilo está de moda estos días? What style is in fashion? Black suits are always in. Y ustedes pueden referirse a esto como in, como algo que siempre está de moda. Si ustedes quieren decir, pues, las corbatas están siempre de moda. Ties are always in. So this is always in fashion. Ahora vamos a ver lo contrario y las dos últimas palabras que vamos a aprender para decir que pues, ya no están de moda. Veamos. All right, la última, bueno, más bien dicho, sí están de moda. Miren, este adjetivo popular significa que está de moda, que es muy popular, que la gente lo utiliza todo el mundo. Y vamos a ver qué dice la pregunta. What style of shoes are popular these days? What shoes are popular these days? So what style of pants are popular these days? Popular. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos ahí en la diapositiva? Dice, pues, sneakers, espero que estén anotando, sneakers significa los zapatos deportivos. Sneakers are very trendy. Trendy significa que tienen tendencia. Esta es la tendencia de estos días, trendy. Si yo quiero decir, por ejemplo, los pantalones jeans siempre van a estar trendy, digo, jeans are always trendy.
Si ustedes quieren decir las chaquetas están de tendencia, todo el mundo está comprando las chaquetas. Jackets are trendy. Los zapatos negros están siempre a la moda. Black shoes are always trendy. Y anotaron todas esas palabras, pues espero que les haya gustado y hayan tenido pues tiempo de anotar. Thank you very much for being here with us. Time is running out. El tiempo se nos ha agotado y espero verles la siguiente clase con más vocabulario, más preguntas. No se olviden de escribir a talk@utn.edu.es y nosotros pues con todo el cariño del mundo, como siempre les he dicho, vamos a responder esas dudas que ustedes tienen en sus colegios en cuanto al aprendizaje del inglés. Thank you very much. See you next class and have a great weekend. Bye-bye.